Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia Alianza. ¿Cómo están? En esta mañana les damos la bienvenida. También les damos la bienvenida a todos los amigos que nos están visitando y tenemos muchas visitas. Queremos que se sientan como en su casa. Y nosotros siempre decimos algo cuando empezamos el servicio. Nosotros queremos bendecirlo y nosotros nos bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero les decimos también que la mejor manera de recibir la bendición de Dios es escuchar su palabra, recibirla en el corazón y ponerla en práctica. Cuando nosotros hacemos esas tres cosas, Dios produce las transformaciones que Él desea producir en nuestras vidas. Amén. Y en esta mañana nosotros vamos a continuar hablando con nuestra serie de mensajes. Hoy la vamos a finalizar sobre el libro de Daniel. Y hoy nosotros les voy a pedir que desde ahora busquen sus Biblias. Si ustedes necesitan una Biblia, le pueden hacer llegar una. Levante su mano y le van a hacer llegar una. Y vamos a estar concentrándonos en dos capítulos del libro de Daniel, el capítulo 3 y el capítulo 6. Así que tomen un momento para buscar en sus celulares o en su Biblia el Daniel capítulo 3 y capítulo 6. Empezamos con el 3, ¿no? Muy bien. Si por alguna razón no le da tiempo a buscar, no llega bien, siempre proyectamos la mayoría de los versículos. En esta ocasión no voy a leer, no voy a proyectar todo, algunas cosas las vamos a leer directamente, pero la mayoría de los versículos están en las pantallas. Esta mañana yo le he puesto por título al mensaje Todo por Dios. Todo por Dios. Ese título del mensaje hoy es una frase que solo tiene 3 palabras, pero esas 3 palabras expresan las implicaciones de las decisiones que tomaron nuestros amigos que ya conocemos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, en los capítulos 3 y 6 del libro de Daniel. El título Todo por Dios viene influenciado de un libro que yo leí que se llama Todo por Jesús, y ese libro habla de la historia de la Alianza Cristiana Misionera, cómo llegó a ser, cómo pasaron todas estas cosas para que nosotros llegáramos a este lugar donde estamos nosotros dentro de la Alianza. Y en ese libro particularmente se encuentran historias de hombres y mujeres de Dios que vieron obrar a Dios poderosamente, pero también, y muchos de ellos, llegó un punto de su vida que por llevar el mensaje de Jesucristo tuvieron que entregar su vida, dar su vida, morir. Fueron mártires para Jesucristo. Y cuando yo escucho esas historias, leo esas historias, cuando leo historias como las que nosotros vamos a leer, la historia de Sadrach, Mesach, Abednego, la historia de Daniel, y veo cómo estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios, sin duda, todo por Dios, me pregunto, ¿qué tendrán estos hombres que pudieron llegar a este punto de decir, mi vida es de Dios? Me pregunto qué podemos ver, qué la Biblia me va a enseñar cuando yo mire, analice sus vidas, en sus corazones, que yo pueda ver para aprender, para imitar. Así que mis hermanos, en esta mañana, con este tema, para mí impresionante, pero a la misma vez retante, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija. Y les voy a pedir que se pongan en pie. Padre Santo y Padre Bueno, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esa bonita oportunidad que tú nos das todos los domingos de llegar a esta iglesia, de poder abrir tu palabra con toda libertad y escuchar qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Señor, nosotros hoy estamos leyendo y vamos a hacer referencia a una historia que la mayoría de nosotros ha escuchado, quizás la ha escuchado tantas veces. Y nosotros te pedimos que hagas como tú haces en otras ocasiones, vuélvenos a hablar, Señor. Vuélvenos a hablar por las mismas historias que hemos escuchado. Pero Señor, te pido que podamos ver lo que no hemos visto antes. Y en esta mañana, Padre Celestial, te pedimos que podamos ver eso que tenían esas personas que permitieron llevar a ese punto de estar dispuestos a dar la vida por ti. Todo por ti, Señor. Nosotros te pedimos que me guíes, te pido que me guíes, Señor, que me permitas explicar las cosas claramente y que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de los que están aquí presentes. Por favor, Señor, no nos dejes salir como entramos. Te pedimos que tu verdad nos cambie, que tu verdad nos transforme. Nosotros escucharemos tu palabra, la recibiremos y la pondremos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.
las historias que nosotros vamos a estar leyendo en esta mañana son historias conocidas, ustedes se las saben, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Daniel en la fosa de los leones? ¿Y quién no conoce la historia de Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego? ¿No? Son historias que nosotros conocemos. Y cuando nosotros nos enfrentamos o leemos historias que hemos leído antes, y particularmente estas historias donde hay algo milagroso pasando al final de la historia, o más o menos al final de la historia, uno puede tender a olvidar o a no darse cuenta de los poderosos detalles que estaban antes de que esto ocurriera. Y como hicimos en un momento en la historia de José, nosotros estamos haciendo esto en la historia de Daniel y de sus amigos. Vamos a mirar las cosas que estaban antes, porque mis hermanos, antes del milagro grande que todos nosotros no sabemos de memoria, hay otro milagro. Y yo quiero que nosotros miremos ese milagro y entendemos ese milagro. Y ese milagro es sencillo, no lo voy a ocultar hasta el final, lo voy a decir de una vez. Ese milagro es cuando Dios con su poder permite que estos hombres se mantengan firmes, aun y cuando el ambiente donde estaban ya no era simplemente un ambiente que trataba de influir y cambiarlo. En este punto es un ambiente que está violento, que es violento, y si ellos no hacen lo que los otros dicen, su vida está en juego. Estos hombres están entre la espada y la pared, pero nosotros vemos que Dios los mantiene firmes. Mis hermanos, esto no es obra de la fuerza de voluntad de estos hombres, esto es obra de Dios. Cuando Dios, lo hemos repetido y yo lo voy a repetir otra vez más, cuando Dios nos permite mantenernos firmes, sea en un ambiente que parezca agradable, como estar en la iglesia de Punta Cana y vivir en Punta Cana, o sea un ambiente como vivir en Babilonia, quien nos mantiene firmes en Dios por su poder. Eso es un milagro. Y queremos ver cómo ellos se mantuvieron firmes antes de llegar al punto definitivo. Dice la palabra de Dios, y de esta manera nosotros confirmamos lo que acabamos de decir en Judas, capítulo 1, versos 24, lo vamos a proyectar. Dice, quédense ustedes en Daniel, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su poderosa presencia. Dios es el que nos mantiene, no son nuestras fuerzas, son el poder de Dios. Amén. En ese milagro que Dios hace de mantener firmes a estos hombres, también nosotros podemos apreciar que hay algo que Dios está produciendo en los corazones de estos hombres. Y Él, de alguna manera, yo le ha puesto como una brújula en sus corazones, algo que apunta al norte, algo que apunta a lo bueno que se tiene que hacer en ese lugar tan difícil donde ellos estaban viviendo. Y a eso que yo estoy describiendo como una brújula, como un norte que Dios está poniendo en su corazón, yo le voy a llamar convicción divina. Y más adelante voy a definir a qué me refiero con una convicción divina. Ahora quédese con las ganas, por favor. En el primer capítulo del libro de Daniel, si nosotros hacemos el recuento, nosotros nos dimos cuenta que había un ambiente fuerte y grande para tratar de cambiar a unos jóvenes. Sin embargo, nosotros vimos cómo estos jóvenes, entrando en una tierna edad y siendo enseñados a aprender otra cultura, otras ideas, se mantienen firmes, ¿no? Y recordamos que ellos lograron que librarse de comer de la comida de la casa del rey, ¿verdad? No comer su comida, no tomar su vino, porque ellos entendían que esto no agradaba a Dios. Y lo lograron, Dios los ayudó, se mantuvieron firmes. En el capítulo 2 recordamos que hubo algo un poco más difícil. El rey Nabucodonosor no se destaca por su misericordia, ¿no? Él tiene un sueño y quiere que se lo digan. No la interpretación, el sueño y la interpretación. Y si no se lo dicen, está dispuesto a matar a todos los sabios del reino, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Dios lo revela, Dios lo mantiene firme. Y vamos ahora entonces al capítulo 3. Y en el capítulo 3 nosotros vemos que ellos están entre la espada y la pared. En el capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego están entre la espada y la pared. En el capítulo 6, Daniel está entre la espada y la pared. Y nosotros nos damos cuenta que en este caso no hay santo tigueraje, como habíamos hablado, ¿no? No vemos alternativas de ellos buscar otra manera de salir del asunto. Sencillamente, si se mantienen firmes en lo que creen, van a morir. Y nosotros vemos, estoy uniendo esta historia, la del capítulo 3 y la del capítulo 6, porque yo veo un patrón en estas historias y veo que están comunicando un mismo mensaje.
Si ustedes han estado en esas películas donde en vez de una historia con un mensaje hay 2 historias o 3 historias corridas en un mensaje, yo voy a hacer eso. Si eso le da dolor de cabeza, discúlpenme. En estas historias nosotros podemos encontrar un mismo patrón. Un patrón que hay un problema, y no es cualquier problema. El problema es que hay algo que está pasando que está en contra de tu fe. Está en contra de la fe de estos hombres, seguido de una decisión. Ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer con ese problema? A esa decisión le sigue una convicción, que después vamos a hablar, una convicción divina, y esa convicción le sigue un milagro poderoso de Dios. Pero nosotros vamos a ver qué estaba pasando. Vamos a empezar con la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora busquen en sus Biblias, porque no todo va a estar proyectado, solamente como 2 versículos que vamos a leer. Vamos a leer Daniel capítulo 3, de los versos 1 al 6. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de las estatuas que había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. De todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato en un horno de llama. Y nosotros recordamos cómo es el rey Nabucodonosor. No, acabamos de hacer ese recuento de que cuando él quería la interpretación de su sueño y el que supieran su sueño, estaba dispuesto a matar a todo el mundo, a todos los sabios que se supone que supieran. Con esto estoy diciendo, no estamos hablando de un rey misericordioso. El rey, en un momento, las personas le dijeron al rey: nosotros no podemos hacer lo que estás pidiendo. Él dice: si no lo hacen, lo voy a picar en pedazos. ¿Verdad? No se caracterizaba por ser misericordioso. Y nosotros sabemos que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en este punto, antes de eso, en capítulo 1, no habían estado dispuestos ni siquiera a comer de la comida del rey. ¿Qué significará para ellos el hecho de tener que adorar una estatua, un ídolo? Por el otro lado, nosotros tenemos, y en otro tiempo, estas cosas no están pasando al mismo tiempo, tenemos a Daniel enfrentando también un problema que superficialmente es diferente, pero tiene las mismas implicaciones. Y vamos a leer ahora, den el brinco, capítulo 6, y vamos a leer el problema de Daniel ahora. Recordamos, estamos en otro tiempo con otro rey, no es este mismo momento. ¿Lo tenemos? Vamos, dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Vamos bien, ¿verdad? Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en el negocio del reino. El problema, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad.
expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrán ser revocados. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Dos situaciones diferentes, dos reyes diferentes, dos momentos diferentes, las mismas implicaciones. Tenemos a dos personas que aman a Dios, que han estado en un país manteniéndose firmes por la gracia de Dios hasta este punto, pero ahora le están poniendo de frente un reto que si no acceden, le cuesta la vida. Tenemos por un lado a Nabucodonosor, que nosotros decimos por engrandecer a sus dioses, por su arrogancia, quiere que todo el mundo adore su estatua y está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no?, para que eso pase. Por el otro lado tendremos a Sadrach, Mesach y Abednego, que quien inició no fue el rey, quien inició esto, ¿quién fue? Sus compañeros, que tenían, aquí no lo dice, pero es envidia, ¿verdad? ¿Usted conoce eso? Envidia. Y estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer para sacarlo del medio, aunque eso significara asesinar a Daniel. Y nosotros decimos, wow, ¿qué se puede hacer algo así, no? ¿Qué se puede hacer ante tal escenario? Y yo les pregunto, ¿acaso ustedes han visto personas con esos mismos sentimientos? Que están en poder y son lo suficientemente arrogantes para hacer lo que les da la gana a cuesta de las otras personas. O personas que por envidia están dispuestos a tumbar a quien tengan que tumbar para tener lo que no merecen. Aunque las circunstancias no son las mismas que nosotros, ¿verdad? No estamos en ese mundo, en ese lugar. Yo creo que los sentimientos los hemos identificado, ¿no? Y los podemos ver. Los hemos visto en algún momento de nuestra vida, en personas que están a nuestro alrededor. Y yo quisiera hacer aquí una pausa y hablarles a estas personas que se encuentran entre la espada y la pared. Quizás su vida no está en juego, pero se encuentran del lado de la injusticia, ¿no? Del lado en que ustedes son el objeto de la injusticia, de la arrogancia o de la envidia de otros. Sin minimizar sus sentimientos y sin minimizar el dolor que usted puede estar pasando por encontrarse en el lado de la injusticia, yo quisiera animarles a pensar que usted está en la compañía de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, de José. Personas que vieron la gloria de Dios. Personas que aún en este escenario difícil, Dios los mantuvo firmes. Así que cuando usted piense en esto que está pasando, piense que está en buena compañía. Cuando usted sea el objeto de la injusticia, usted se encontraba haciendo lo bueno y es usted el objeto de la injusticia, siéntase en la compañía de grandes hombres de Dios que vieron grandes obras de Dios. Y yo les digo para ustedes, yo no sé por lo que usted está pasando, pero yo les digo, la pregunta que se tiene que hacer, ¿qué cosa grande hará Dios en su vida? En esta situación. Y la otra pregunta, ¿cómo Dios se glorificará? Y cuando decimos eso, ¿cómo Dios se glorificará? Nosotros queremos decir, ¿cómo Dios mostrará las buenas cualidades que Él tiene ante los demás? ¿Cómo Dios mostrará que es bueno, que es santo, que es misericordioso a través de lo que usted está pasando? Así que les doy esas palabras de aliento y les digo, adelante, están en buena compañía. Nosotros dejamos a nuestros amigos con un problema, ¿no? Teníamos a Sadrach, Mesach y Abednego que estaban obligados a adorar una estatua y vamos a preguntarnos qué habrán decidido, qué decidieron estos hombres. Y vamos a leer Daniel capítulo 3, verso 12. Y dice, pero algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, estos son, ¿verdad?, esas buenas personas que están diciendo que estos hombres no están haciendo lo que el decreto del rey dijo. Entonces decían que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Y le dicen, se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Y nosotros leemos esto y nos damos cuenta cuál fue la decisión que tomaron Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron, no vamos a acatar la decisión del rey. En estos tiempos dirían que eso es desobediencia civil, ¿verdad?
Así que si vamos a dar unos precursores de la desobediencia civil, quizás podemos mirar a estos hombres que en este tiempo, y asumiendo las consecuencias, dijeron, nosotros no vamos a acatar la ley del rey. Con Daniel pasa algo similar. En Daniel capítulo 6, verso 10, nos enteramos qué hizo Daniel cuando este decreto ocurrió. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, escuchen bien, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué decidió hacer Daniel? Decidió no obedecer el mandato del rey, el decreto del rey, y alabar a su Dios en esos 30 días. Me parece importante que nosotros pensemos bien en esto, ¿no? Porque podemos pasar muy rápido lo que estas decisiones significaban y cuán profundas son, ¿no? No sé si ustedes, yo, bueno, soy puertorriqueño, como ustedes saben, y los que no se dieron cuenta por mi acento dominicano, quiero decirles que soy puertorriqueño. No me agarré. En un tiempo en Puerto Rico hubo un issue que fue grande para Puerto Rico y fue una base militar que estaba en una de las pequeñas islas de Puerto Rico que se llama Vieques. Y, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales la gente entendía que el gobierno de los Estados Unidos se debía ir de ese lugar. Y lo que propulsó esto fue que en una de esas prácticas de tiro, de bombas que hacían en ese lugar, murió otra persona que no tenía que ver con eso, una persona que trabajaba con la seguridad. Y de ahí se subió como el ánimo de la gente, de los puertorriqueños, para que se fuera a la marina, etcétera. No estoy diciendo que estuvo bien, no estoy diciendo que estuvo mal, solo estoy diciendo lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Muchos puertorriqueños se identificaron y quisieron. Hubo una marcha, miles y miles de personas en la marcha. Había otros que ayudaron de una manera con un poco más de consecuencia con esto de desobediencia civil. Ellos entraron a la parte donde están los militares y una vez entraban ahí, ¿qué pasaba? Pues eran arrestados. Y yo me pregunto si la vida de estos hombres realmente estaba en juego cuando se metieran en ese lugar. Yo no sé, ¿verdad? Yo no los conozco, yo no sé sus convicciones, pero a mí me suena que muy pocos. Si lo que significaba era que por defender esa causa ellos tenían que entrar a ese lugar y el soldado tenía la autorización de jalar el gatillo, ¿cuántos se quedarían? A mí me parece que muy pocos, por no decir ninguno. Y cuando nosotros pensamos en esto, nosotros tenemos que ver la decisión profunda que estaban tomando estos hombres de Dios cuando decidieron no acatar la orden del rey. Diríamos, una decisión bien informada, ¿no? A veces nosotros tomamos decisiones pensando, ¿qué me conviene más? ¿Qué me conviene más? ¿Me conviene más esto? ¿Me conviene más lo otro? ¿Qué le convenía más a estos hombres? Parecería que no era simplemente una decisión bien informada. ¿Será una decisión tomada en el calor del momento? No, en ese momento saliste del culto, estabas orando, estabas apasionado y te llegó esto y dijiste, sí, para adelante, pero después, no, te arrepientes. No me parece que sea algo del calor del momento. Me parece que esta es una decisión muy seria y vamos a escucharla. Vamos a escuchar porque cuando las decisiones son confrontadas, nosotros podemos ver la profundidad de las convicciones. Bien, Daniel capítulo 3, versos 13 al 15. Escuchen lo que pasó. Lleno de ira, Nabucodonosor, recuerden, el rey que no es muy misericordioso, los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que le he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Esto es una decisión que ellos tomaron. Ahora el rey está de frente a que él va a hacer lo que dijo que iba a hacer y les está dando esta pequeña oportunidad para que ellos cambien de opinión. ¿Y cuál es su respuesta? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad.
Si nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Esta decisión de estos hombres va mucho más allá que una simple postura o una simple opinión de lo que es mejor hacer. Si nosotros nos preguntan a nosotros desde nuestra perspectiva, fuera de la historia y con mucha seguridad, ¿qué era lo que debían hacer ellos? Nosotros diríamos, eso mismo, dar su vida. ¿Qué harías tú? Esa es otra respuesta. Cuando yo veo a estas personas y veo lo que ellos hicieron, yo digo, wow, pero ¿cómo definimos esto? ¿Cómo definimos esta convicción que ellos tienen? ¿Cómo llegaron a ella? Y hay un pastor apologeta que se llama Rabbi Zacarías, que yo lo sigo, y encontré en él una definición que cumple con esto que yo veo que ellos tenían. Él decía, él está haciendo una comparación entre una opinión y una convicción. Escuchen esto. Una opinión es una posición que asumes, que simplemente expresa tu preferencia entre una variedad de opciones. Pero una convicción está arraigada a tu conciencia y no puedes comprometer una convicción sin redefinir quién eres. Cuando estos hombres estaban enfrentando a esta decisión, ellos sabían que si cedían, ellos no iban a hacer lo mismo. Por lo tanto, ellos no estaban dispuestos a cambiar quiénes ellos eran por concederle la petición al rey. Esta decisión definitivamente no está motivada por sentimientos. No estaba motivada por el calor del momento, por un buen día, un buen culto después de la iglesia. Esta decisión no estaba motivada tampoco por la capacidad de salir bien, porque el destino era claro. Se los van a quemar vivos. Esta decisión estaba motivada por lo que yo llamo una convicción divina. Daniel también confrontado al rey Darío. A él también esos amiguitos de él que hicieron la ley, ¿verdad? Que hizo la ley, hizo la trampa. Así que fueron a avisarle de una vez al rey. Daniel 6, versículo 13 dice, ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tome en cuenta su majestad, ¿no? Ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y nosotros vemos esto, wow. Miren lo que está pasando con Daniel. Daniel no hizo nada nuevo. Daniel hizo lo que siempre hacía. Y cuando nosotros vemos la respuesta de Daniel, las acciones de Daniel, la respuesta de Sadrach, Mesach, Abednego a lo que hicieron ante Dios, nosotros sabemos que hay una convicción profunda, una convicción divina. Y déjenme decirle algo, el primer milagro de esta historia ocurre en el momento en donde ellos toman estas posturas y mantienen sus convicciones. El primer milagro que Dios hizo fue mantenerles firmes en un momento donde su vida estaba en juego. Aún y cuando estuviese en juego su vida, así como está escrito. Y nosotros vamos a ver que Dios está poniendo en ellos, en los corazones de esta persona, una brújula que le está diciendo cuándo hacer lo correcto, ¿no? Y esa brújula yo la estoy definiendo como una convicción divina. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Nosotros lo sabemos. ¿Qué pasa con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué ocurre? Los tiran al horno de fuego, lo calientan 7 veces más porque no era suficiente como estaba, y los tiran ahí. ¿Y qué pasa? Ustedes lo saben, ¿no? Dios los salva, ¿no? Hay un ángel que se pasea entre ellos y Dios los salva. ¿Y qué pasa con Daniel cuando entra al foso del león? No le hacen nada. Los leones no le hacen nada. Dios los salva. Y esos son los milagros que nosotros escuchamos, son los milagros que nosotros recordamos. Pero yo quiero hacer referencia al milagro que pasó antes, a la convicción divina que ellos llegaron, en donde se mantuvieron firmes en lo que creían. Nosotros sabemos que hay muchas personas a lo largo de la historia que han tenido también convicciones firmes, ¿no? Si nosotros miramos la historia de nuestros pueblos, de nuestros países, nosotros vamos a encontrar personas que por su nación también estuvieron dispuestos a morir.
La mayoría a matar, ¿verdad? En una guerra, pero a morir. Y nosotros queremos hacer la diferencia, ¿no?, de alguien que puede tener una convicción a la convicción divina que yo estoy tratando de expresar. Y ahora la voy a definir, no me tardé mucho. Dice, la convicción divina, esto es una definición mía, no la vas a encontrar en el diccionario. Es una postura que tomamos basada en la verdad de la palabra de Dios y se sostiene por el poder de Dios cuando estamos en una relación con Él. Cuando Daniel decidió entregar su vida, era evidente que él tenía una relación con Dios. Porque Daniel no hizo nada diferente de lo que hacía antes. Daniel volvió a hacer lo que hacía todos los días. Y eso era que orar a Dios 3 veces al día. Cuando nosotros miramos y nos preguntamos en dónde está la fuerza de las convicciones divinas, y la fuerza de las convicciones divinas está en Dios y en estar en una relación con Él. Nosotros cuando vemos estas historias de Sadrach, Mesach, Abednego, y cuando vemos la historia de Daniel, nosotros diríamos, wow, Dios salva, ¿verdad? Dios salva de manera espectacular y lo hace, amén. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay otros momentos en la palabra de Dios donde personas dieron su vida y su vida fue quitada. En ocasiones, Dios salva milagrosamente para su gloria. En ocasiones, hay gente que muere de igualmente para su gloria. Y yo quiero enseñarle un ejemplo que está clarísimo, y un ejemplo de dónde vemos, dónde llega la fuerza de las convicciones divinas. Y se encuentra en el libro de los Hechos, es la historia de Esteban y de su muerte. Vamos a escucharla. Dice, no la tienen que buscar, yo se la voy a leer. Ya Esteban había estado predicando, por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, está siendo apedreado, ¿no? Dice, al oír esto, al oír el testimonio de Esteban, rechinando los dientes, se montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha. Entonces, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y cuando nosotros visualizamos esta escena, ¿no?, nosotros sabemos, como cristianos, que en teoría debemos perdonar a nuestros enemigos. Pero cuando nosotros nos encontramos exactamente en el momento en que nos están atacando, ¿cómo sacamos lo que necesitamos para responder como Dios espera de nosotros? Y cuando nosotros miramos esta historia, nosotros no lo vemos de manera clara. Traigo este ejemplo porque está claro. Esteban estaba viendo a Jesucristo. Esteban estaba viendo a Dios tal cual es. Y cuando estaba siendo apedreado, en ese momento, él estaba viendo a su Dios y él se daba cuenta, vale la pena. Vale la pena, ellos necesitan el perdón de Dios. Si usted se fija en esta escena, usted se va a dar cuenta otra vez que la fuerza de la convicción no viene del hombre, viene de conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, de su poder, cuando usted está en una relación con Él, en ese punto usted tiene lo que necesita, porque Dios se lo da para mantener las convicciones hasta la última consecuencia. Sin embargo, nosotros hemos sido criados, muchos de nosotros fuera del Evangelio, ¿verdad? Algunos quizás llevan desde niños yendo a la iglesia, otros han comenzado a escuchar las buenas noticias de Jesucristo de adultos. ¿Y qué pasa? Usted ha sido criado con lo que le enseñó ¿quién? Su papá y su mamá, su familia. Usted ha sido criado con las ideas de la cultura en donde usted nació y usted ha sido criado con la educación que pudo recibir. Y cuando con esas cosas usted tiene convicción. Con esas cosas nosotros hemos adquirido convicciones que no son divinas. Son convicciones, ¿verdad?, con nuestra sabiduría del mundo.
Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras convicciones, una vez conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tienen que cambiar. Porque las convicciones que hacen me definen. Y cuando yo abandono una convicción antigua por una nueva que está basada en la palabra de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy redefiniéndome, pero para Cristo. Y nosotros tenemos que tener en mente que debemos nosotros cambiar nuestras convicciones, refuerzándolas en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos pasa cada rato, y esto parece que lo sabemos, pero no lo sabemos. O lo sabemos, pero no lo hacemos. Un ejemplo de esto, ¿no? Cuando nosotros, antes de llegar a Jesucristo y antes de entregarle nuestra vida a Jesucristo, nosotros, ¿cómo vivíamos? Con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza, pensando que ¿quién tiene el control? Nosotros, o mi papá. Sin embargo, cuando nos unimos a Cristo, el Evangelio me está diciendo, tú no tienes la fuerza. De hecho, el Evangelio me está diciendo, ustedes son ovejas en medio de lobos. Necesitan un pastor. Está diciendo, tu fuerza no viene desde dentro de ti, vienen del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero nosotros todavía tenemos, algún autor decía, Jesucristo está en tu corazón, pero tu abuelo está en los huesos. Nosotros todavía estamos día a día aprendiendo qué significa el Evangelio y cómo yo vivo con el Evangelio. Y lo que les estoy diciendo, no se lo estoy diciendo para ustedes excluyéndome. Estoy hablando de mí. Déjenme contarles un pequeño testimonio. Nosotros, Karen y yo, hace poquito, hace semanas, tuvimos como un inconveniente con una persona. Y en ese inconveniente nosotros salimos mal. Vamos a decir económicamente mal. Y como todo el mundo, nosotros tenemos nuestro presupuesto ajustado, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando uno tiene lo que no necesita? Cuando uno no tiene lo que necesita, se desespera, ¿verdad? Eso es lo que hacemos todo el mundo, se desespera, y lo segundo que hace que es buscar con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, cómo yo voy a resolver el asunto. Y recientemente cuando le llegó la visita del pastor Javier, él nos había hecho volver a ver el Evangelio. ¿Qué significa? Y significaba que yo voy a confiar en Dios. Que yo no tengo el control de mi vida, pero Dios sí lo tiene y puedo confiar en Él. Entonces mi esposa y yo nos sentamos y dijimos, vamos a parar esto. Antes de desesperarnos, vamos a sentarnos a orar. Y vamos a decirle a Dios, ayúdanos, porque no tenemos el control. Ayúdanos, porque te necesitamos. ¿Y sabe qué? Llegó la paz. ¿Y sabe qué? Dios lo tiene en control. Pero esto de las convicciones divinas, uno piensa que son tan grandes y tan elevadas, pero se van a lo sencillo. ¿Cómo nosotros estamos estableciendo nuestras convicciones? ¿Acaso será por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia fuerza, por nuestros recursos? ¿O estamos empezando a creer que Dios tiene el control? ¿O estamos empezando a creer que Dios es el que me suple? Que Dios es el que me da lo que yo necesito, y que yo no soy el león en medio de las ovejas ni el lobo, que yo soy la oveja en medio de los leones, en este caso de los lobos, y necesito un pastor. Cuando nosotros tenemos convicciones divinas, Dios se lleva la gloria. Cuando nosotros tenemos convicciones en donde lo que estamos usando es nuestra propia sabiduría o nuestra propia fuerza, tú te llevas la gloria. Daniel capítulo 3, versículo 29, estos hombres mantuvieron su postura. Dios hizo un milagro. Dios hizo 2 milagros. Y luego esos 2 milagros, escuchemos lo que pasó, dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. En el caso de Daniel, en el capítulo 6, verso 26, dice, este es Darío hablando: he decretado en todo lugar de mi reino que la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones.
Cuando nosotros tenemos convicciones divinas y por el poder de Dios las mantenemos, Dios se glorifica. Y las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta de lo bueno, lo santo, lo misericordioso, lo bondadoso que es nuestro Padre Celestial. Cuando dependemos de nuestra propia sabiduría, de nuestras propias fuerzas, ellos van a saber lo poquito bueno que nosotros. Y yo quería terminar este mensaje haciendo una especie de llamado, no sé, o sea que puedes pasar aquí al lado mío, a reevaluar nuestras convicciones. Y la razón de traer a Saqueo aquí, más cerca a Saqueo, de la mano. Yo pensé que sería apropiado que una persona que lleva más de 30 años sirviendo al Señor y que ha sido íntegro y que es una persona de convicción, haga este llamado. Si usted alguna vez ha tenido, no entiende a Saqueo, pregunte por qué hace lo que hace, porque detrás de lo que él hace hay una convicción basada en la Biblia. Usted puede no estar de acuerdo en todo lo que él hace, pero yo sé que está basado en la palabra y yo quiero que haga este llamado. Primeramente, Miguel dijo que no podemos tener esas convicciones divinas sin la relación con Cristo. Y eso comienza con eso. Comienza con ese acto de poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y en caso que haya alguien aquí en esta mañana que no conoce a Jesús, vamos a hacer una oración primero y luego vamos a orar por todo el mundo. Pero si quiere aceptar a Jesús es sencillo, hay que reconocer su necesidad, reconocer que somos pecadores delante de Él y solamente Él nos puede perdonar y hay que recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, reconociendo su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Entonces, vamos a comenzar con esta oración. Si quieren aceptar a Cristo, yo voy a darle las pautas para que ustedes hagan esta oración. Padre Celestial, yo oro por las personas en este momento que te necesitan, que se encuentren aquí, quizás no pensaba en buscarte al llegar aquí. La gente viene por muchas razones, pero en este momento yo pido, ayúdales a ellos a tomar esta decisión. Señor, ayúdales a confesar sus pecados en este momento. Ayúdales a reconocerte a ti como su Salvador y Señor. Señor, ayúdales a aceptar el regalo de la vida eterna en este momento que tú les ofreces. Y pon en ellos, Señor, la convicción divina de seguirte durante el resto de su vida. Confirme, Señor, esta decisión en sus corazones. Ayúdale a ellos a hablar con uno de nosotros después para que les podamos orientar un poco más, Señor. Que estamos aquí para crecer juntos. Y gracias por los que han tomado.
esa decisión de comenzar una relación personal contigo en esa mañana. Y por el resto de nosotros, Señor, necesitamos esas convicciones divinas. Ayúdanos a leer nuestras Biblias, conocer lo que dice y basar lo que creemos en ellas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar fuertes, ser fuertes en medio de las pruebas de la vida. Creo que ninguno de nosotros hemos pasado por una prueba tan fuerte como estos jóvenes hebreos o Estefan. Pero Señor, haznos dispuestos a entregar nuestras vidas por nuestras convicciones. Todo por ti, Señor. Queremos hacer todo por ti. Queremos que tú seas la prioridad número 1 en nuestras vidas. Queremos que la enseñanza, los principios de la Biblia, estos principios y convicciones divinas sean parte de nuestras vidas. Haznos dispuestos, Señor, a perjudicarnos para mantener nuestras convicciones fuertes. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, basadas en lo que sabemos que son las convicciones divinas. Señor, queremos crecer en nuestra fe. Queremos crecer en lo que creemos. Y que queremos poder enfrentar los grandes desafíos de la vida con gran victoria, Señor. Como estos hombres que han sido puestos de tu palabra como ejemplo. Oh Señor, necesitamos este milagro en nuestra vida para mantenernos firmes. Siempre firmes, Señor, frente a todas las tentaciones que Satanás y este mundo nos tiren, Señor. Ayúdanos a mantenernos fuertes y firmes y en victoria. Y te damos gracias, Señor, por estos momentos. Si hemos fallado, tú nos perdonas. Gracias, Señor, por eso. Queremos ser como tú, Señor. Queremos hacer todo para ti. Queremos entregarte todo, Señor. Toda nuestra vida, todos nuestros sueños, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras relaciones. Les entregamos todo, Señor, dándote a ti todo el control, todo el control, todo por ti, Señor. Queremos hacer todo por ti. En el nombre de Jesús.